¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy no se dieron cuenta que Milei fue a hablar a Neura y le recordaron sobre sus pasados de animales sueltos y que nadie iba a buscarlo, y ahora todos están tocando la puerta para hablar con Milei. Y ahora que es presidente, Milei ya no tiene las libertades que cuando no lo era. Ahora tiene custodia por todos lados y no puede ir a donde él quiere. Pero la realidad de involucrarse como presidente de un país y cambiar Argentina por siempre tiene sus costos que va a pagar Milei, pero la sociedad en conjunto se lo va a reconocer. Y cuando comience a tener resultados se va a ver profundamente beneficiada. Y ahora el despiole que hay, el despliegue, es también por tu postura bien férrea contra el terrorismo y todo, ¿no? Es parte del trabajo. Es parte Es parte del trabajo. Así es que cuando vos haces lo que corresponde, digamos, tiene sus consecuencias, así es que, pero cuando decidiste tomar la responsabilidad de ponerte del lado correcto de la vida, también tiene costos. Che, y todo lo que está ahí afuera, ¿viste? Hay mucha gente, protocolos de custodia, que no puedes decirles que no, porque ya no depende de vos. Es un poco, uno termina siendo, vos que sos un libertario, viva la libertad carajo, es un poco en algún punto paradójico, porque hay libertad, pero hasta por ahí nomás, no podés salir caminando y decir, che, déjenme que me voy caminando 2 cuadras. ¿Y está bien, pero es como si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, decidir tomar la decisión de involucrarte en este tipo de cosas evidentemente tiene costos. Ahora, muy probablemente Milei nunca hubiera llegado a la presidencia de Argentina en condiciones normales, donde las cosas van bien en los países, una inflación estabilizada, con equilibrio fiscal, etc. Probablemente en una situación y contexto así hubiera llegado otro populista más. Y de hecho, Milei enfrentó uno de los contextos más impresionantes que haya heredado alguna vez algún gobierno en Argentina, porque estaban dadas todas las condiciones para que se gatille la mayor crisis en la historia de Argentina. Ya vemos que las reservas negativas del Banco Central y la cantidad de años de populismo y de mucho déficit pensando pagar fiestas con plata que no tenía el fisco tenía sus consecuencias. Así que lo que estaba mal no era el sistema y la realidad como tanto se había criticado, sino que era el modelo que llevaba ya 100 años errándole, y simplemente la gente en noviembre del año pasado optó por un cambio de modelo y probar otras soluciones de lo que ya se había probado por tanto tiempo y no había funcionado. Esos costos. Pensá que, a ver, hay algunas cuestiones, yo creo que a veces no se toma orden de magnitudes de lo que pasó. A ver, yo soy el primer presidente liberal libertario no solo de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad. Primer punto. Segundo punto, y esto yo siempre lo tuve claro desde el primer momento, está claro que un liberal libertario no llega a esta posición en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces nosotros cuando llegamos nos encontrábamos frente a algo que podía ser la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario similar al que había en el 75, en la previa al Rodrigazo. Déjame reprenderte ahí. Quiere decir que si llega por primera vez alguien como vos en la historia de la humanidad, es porque el ecosistema colapsó. Claro, está tirando un error el ecosistema en todo sentido, lo viene tirando, entonces se busca una solución que nunca se buscó. Claro, exacto. Sí, pero no es que el sistema arroja error, el sistema, porque vos podés tener el modelo correcto y que arroje error. O puede estar mal el modelo. Claro, pero Argentina no la venía encontrando, venía hace con 100 años, claro. Entonces, digamos, ya no era un problema de error, era un problema de modelo. Total. Entonces, digamos, la gente opta directamente por un cambio de modelo. Bueno, y si bien Milei es una solución completamente extraña y alejada respecto a lo que se venía viendo en los últimos tiempos en la política en Argentina, incluso en Latinoamérica, no tuvo el camino fácil hacia la presidencia de Argentina, porque tenía a los políticos detrás que no lo querían, porque era un outsider, no pertenecía a la casta, y los periodistas también habían vaticinado que Milei sacaba el 9% en noviembre en las presidenciales en primera vuelta, y le erraron de forma increíble. Y no solamente que se equivocaron, sino que no aceptan que se han equivocado y hablan todos los días pestes de Milei y mentiras
como veíamos con el caso de Canosa, Viviana Canosa, cuando estaba en la televisión, pero es normal que se le critique de tal manera a Milei, porque los mismos periodistas eran personas que no entendían cuál era la situación en Argentina y cuál era su solución para convertir en Argentina en una potencia. Y los periodistas en la mayoría están alejados de las ideas de Milei y son completamente opuestos a lo que se predica en el liberalismo. Y esos mismos resultados empíricamente se llevan aplicando por muchos años en Argentina, con resultados que han sido desastrosos. A ver, este es el error que comete de manera recurrente el Círculo Rojo y muchos periodistas, digo, que además no solo le erraron, sino que además se empecinan en su error. Uh-huh. Entonces, como se equivocaron y sus predicciones eran que, digamos, en la primera vuelta sacaba 9% y que después sacaba menos del 5%, entonces, digo, en lugar de aceptar que se equivocaron, o sea, lo único que hacen es todo el día ensuciarme y hablar pestes de mí, mentiras y todo. Pero yo los entiendo, digo, porque son personas que no solo no entendieron lo que estaba ocurriendo, sino que además no pueden vivir con su error, no pueden modificarlo, y además, o sea, además le está dando la espalda el rating, ¿no? O sea, y Milei ha admitido que tiene otro foco de observar las cosas, porque si se dan las cosas es voluntad de Dios, y si no se da también es voluntad de Él, porque la vida es un completo y continuo aprendizaje. Y si salen bien las cosas, todo bien, pero si no salen, también está bien, porque uno va obteniendo lecciones tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Y la vida de eso se trata, de seguir mejorando e ir cambiando. Por eso cuando Milei asumió y le dijeron que pida 3 deseos, había pedido deseos no en relación a las consecuencias de sus actos, sino de cómo puede ser él para ir mejorando e ir progresando, para que la respuesta de sus acciones intente ser mejor y vaya en un constante cambio para la mejoría de él como presidente y de toda Argentina. Yo tenía una visión totalmente distinta en cuanto a cómo enfoco en mi vida las cosas, sí. Tanto mi hermana como yo, cómo enfocamos las cosas. Nosotros tenemos una visión, digamos, nosotros somos gente de fe, entonces si se da es porque es la voluntad del uno, y si no se da tampoco también es la voluntad del uno, o sea, y como entendemos la vida como aprendizaje, no importa cuál es el output, digamos, o sea, de todo vos vas a sacar una lección, de lo bueno y de lo malo, vos tenés que sacar lecciones siempre, esto es, la vida es aprendizaje. Entonces, independientemente del resultado, o sea, nosotros lo mirábamos con esa forma, digamos, con esa interpretación. Por eso, digamos, cuando yo, digamos, en el primer año nuevo judío, cuando mi rabino de cabecera, Axel Banish, me dice, bueno, tenés que pedir 3 deseos. Entonces yo pido los 3 deseos y él después me pregunta qué es lo que pediste. Entonces yo pido sabiduría para saber diferenciar el bien del mal, coraje para elegir el bien, y templanza o constancia, digamos, para quedarte de... Bueno, y el Estado argentino por muchos años ha tenido déficit fiscal, y para financiar ese déficit lo que ha hecho ha sido imprimir billetes a lo loco, y eso hace aumentar la inflación. Y para que la inflación no se vaya completamente a las nubes, lo que hicieron fue aumentar la tasa de interés para retirarla de las calles, de las personas que lo tenían, y lo pongan en los bancos, en los depósitos a plazo. Pero eso también generaba déficit porque también había que pagar ese interés. Y como si eso no fuera poco, también habían deudas que se tenían que cerrar, como la deuda de la CIRA, que eran 50.000 millones de dólares que se le tenían que pagar a los importadores, y en caso de no hacerlo no se podían comprar los insumos necesarios desde el extranjero para que comience a arrancar la economía. Y en resumen, eran bombas por todos lados, que en el caso de gatillarse cualquiera de estas bombas, los CAS pensaban volver en enero y echarle la culpa a los libertarios de Milei de los desastres que han dejado en el gobierno, pero en realidad fueron bombas de tiempo que por suerte Milei no hizo explotar ninguna, porque si no Argentina estaría viviendo una de sus peores crisis en su historia.
El Estado hacía déficit fiscal. Lo financiaba con emisión monetaria. Andá despacito, pará. El Estado venía gastando más de lo que le entraba, entonces le faltaba guita, entonces Para que te des una idea, emitió 13 puntos del PBI. Dale, ¿qué hacía? Yo Estado, me falta guita, entonces emitían dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al emitir ese dinero, para que no impactara en la tasa, en la tasa de inflación, ¿qué hacían? Lo retiraban de la calle pagando tasa de interés. ¿Quién la pagaba la tasa de interés? El Banco Central. El Banco Central, dale. Con lo cual vos tenías ahí lo que se llama emisión monetaria endógena. Es decir, porque además tenías que pagar para pagar los intereses. Explícamelo más fácil. A ver, emitían guita para pagar ¿qué? La guita que habían sacado del mercado. Para que te des una idea, nosotros llegamos y el déficit consolidado eran 15 puntos del PBI. Eran 5 en el Tesoro Nacional y 10 de cuasi fiscal, o sea, 10 se generaban en el Banco Central. Esto que me estás contando no se conecta con lo que pasó en estos últimos días, no tiene nada que ver, no entramos todavía ahí. Sí. Te estoy describiendo la situación que recibimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos retirabas ese dinero de la calle y pagabas tasa de interés por eso. Eso generó un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Pero discúlpame, si yo soy Estado y los tipos generaban esa guita y la ponían en la calle, si la ponían en la calle, ¿para qué tenían que retirarla? No. Para que generara menos impacto en la inflación. Ah, ok, dale. Lo hacías pagando tasa de interés. ¿Cuál es el problema? Levantaban la tasa de interés de los bancos, entonces claro, la gente iba y ponía de plazo fijo. De hecho, cuando nosotros llegamos, la tasa de interés era del 350%. Claro, tenés razón. Ahora te cuento algo con eso ligado a la explosión de, por ejemplo, la venta de autos, con las tasas más bajas. Dale, seguí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros básicamente liberábamos todo el primer día, los bancos, en lugar de quedarse con pesos, ¿qué iban a hacer? Iban a comprar dólares. Por lo tanto, me generaba un aumento de la oferta de dinero que me multiplicaba por 5 veces la cantidad de dinero y generaba una hiperinflación. No solo teníamos ese problema, teníamos un problema que era el de la CIRA, que se le debía a los importadores 50.000 millones de dólares. Por lo tanto, la economía no podía moverse porque no podía importar los insumos. Además, teníamos un problema de vencimientos de deudas en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Con lo cual, empecé a mirar lo que es la pelota de... Sí, tenías quilombo por todos lados, bomba por todos lados, dale. En cada cajón había una bomba. Estaba el tema de la bomba de los puts. Y la inflación, cuando asumió Milei, venía corriendo en un 54% mensual, que eso, si uno lo anualiza, da 17.000, o sea, una completa hiperinflación invivible un país así. Y la labor que ha hecho todo Caputo en bajar de 17.000 a un 35% anual, que es lo que da la inflación en estos momentos en Argentina, es un completo logro, un hallazgo que es digno de admirar. Y eso siendo un ministro de Economía de Milei, que es otro economista que no debe ser nada fácil trabajar bajo esas circunstancias. Y Milei sabe reconocer que no es su logro, sino que es mérito de su ministro de Economía y de su equipo. Nosotros teníamos toda esa situación. La inflación en la primera semana de diciembre venía corriendo al 1% diario, que es el equivalente al 3.700 anual. Cuando vos tomás las 2 primeras semanas, venía creciendo al 7.500 anual. Y si vos tomás la inflación mayorista, que siempre se adelanta a la minorista, fue 54%, fue de hecho 54%. Eso, si vos lo anualizás, te da 17.000. Esa es la explicación que da, sí. ¿Cómo empezás a cortar los cables? Sí. Entonces, fíjate esto, porque yo digo, Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Por qué? Porque agarró la economía con la inflación viajando al 17.000% anual, y escuchate este dato, porque es importante, esta semana salió el dato de precios mayoristas, dio 2,7%. Eso anualizado te da 35. Quiere decir que la inflación se bajó desde el 17.000% anual al 35% anual. Déjame hacerte una pregunta ahí cortita, con Caputo. Porque lo pensé, digo, a ver, ser ministro de Economía tuyo es como ser médico un médico, o abogado un abogado. Viste, es como yo soy médico y me internan y viene el médico me dice, te voy a inyectar tal cosa. No me des eso, inyectame tal y tal cosa y tal dosis, ¿no? Entonces, vos decís esto de Caputo y vos estás diciendo esto y la pregunta ¿es toda de Caputo
o también es tuya también? Porque los dos son, vos además sos especialista en crecimiento, crecimiento económico con y sin dinero. Entonces mi pregunta es, ¿de quién es? Vos decís, Toto Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Quién laburaba? La pregunta es, ¿quién es el ministro de Economía? No, yo te hago la pregunta. ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién es el ministro de Economía? Caputo. El papel, escrito, pero yo te pregunto quién es el ministro de Economía. Digamos, o sea, es de él esta pegada es de él. Es de él. Y a Milei se le cuestiona si utilizó la motosierra que prometió durante la campaña y una de las grandes razones por la que fue el candidato más votado para la presidencia en Argentina. Y la verdad es que aparecieron algunos economistas, econochantas, y otros que decían que si se ajustaba más de un 1% del PBI de forma anual, era un completo logro, y si se hacía más que eso, no era sostenible en el tiempo y Milei iba a volar por los aires y le iban a hacer un golpe de estado. No solo eso, sino que decían que debían fijar el tipo de cambio a 600 pesos y que eso daba incluso una mayor inflación de la que se obtuvo actualmente. Y absolutamente todas las proyecciones que se hicieron del ajuste y de la inflación en diciembre cuando asumió Milei, todos la erraron por completo y pensaban que con un ajuste del estilo de Milei volaba por los aires, y fue todo lo contrario y se mantiene más fuerte que nunca, manteniendo la misma aprobación desde que asumió en noviembre. Hay algunos muy deshonestos intelectualmente que pensaban hacer un ajuste de un punto por año y que decían que más de un punto por año era imposible, ¿no? Es increíble, pero nosotros, o sea, y no te decían que iban a hacer en el Banco Central. Nosotros hicimos un ajuste, digamos, va a terminar siendo de 5 puntos del PBI, pero nosotros alcanzamos el equilibrio financiero en el primer mes, lo alcanzamos en enero. Nos dijeron que no era sostenible, criticaron la calidad del ajuste, criticaron esto, lo otro, y que al mes que seguía se caía. ¿Y ahora cómo está? Sí. Entonces, enero tuvimos superávit financiero, en febrero tuvimos superávit financiero, en marzo también, en abril también, en mayo también, junio, que tiene la estacionalidad del pago del medio aguinaldo, es casi imposible tener superávit. Disculpame, pero ¿qué vas a hacer con la guita que te está sobrando del superávit? Y tuvimos superávit. ¿Ahora también? En junio, sí. ¿Y qué? Acumulamos un semestre de superávit. ¿Y qué hacen con eso? De hecho, tenemos en la cuenta del Banco Central, tenemos dinero por, si no me equivoco, no sé si son 15 o 17 billones de pesos. Y Milei, como ya sabemos, ha hecho el ajuste fiscal más grande de toda la historia, y con el Tesoro y el Banco Central hubo un ajuste de más de un 15 puntos del PBI, y ya que Milei concluyó la primera fase, que correspondía al déficit cero fiscal, pasa ya ahora a la emisión cero y va a dejar estancado por fin a la inflación para que no siga aumentando en los niveles que estuvo por mucho tiempo. ¿Y qué vas a hacer con esos pesos? Entonces, cuando te aparece un tipo, digamos, que te juega sucio, porque cuando estábamos negociando los puts, el Banco Macro agarró y decidió ejecutarlo mientras que estábamos en el medio de la reunión, de una manera artera y sucia. Al margen de que es cierto, tenías el derecho de propiedad y lo podías hacer, pero digamos, una operación que implica 2 billones de pesos, se supone que vos Déjame que el día viernes hubieras avisado. Escuchá, ellos dicen que la ronda... Que digan lo que quieran, ¿Sabes qué? El Banco Macro, ¿sabes cómo creció el Banco Macro? A la luz de hacer negocios con ANSES de masa. Listo, basta, se acabó la historia. ¿La querés ver? La ves. Listo, ¿entendés? O sea, Jorgito, si no, digamos, te contamos cómo fue la historia de cómo tu papá lo hizo crecer el banco. Te hago una pregunta. Ligado a todo lo que vinieron en los últimos meses, algunos bancos dicen que ellos se defienden con el tema de los puts porque siempre hubo inflación y ustedes por primera vez domaron la inflación. Y que era una herramienta que ellos tienen como para defenderse el traste. En realidad te cuento qué es lo que pasó. Argentina no cumplió las metas con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, cuando nosotros llegamos, el programa estaba caído. No solo eso, sino que además, como si esto fuera poco, no solo que el programa estaba caído, sino que además el fondo, sí, el jefe de la misión,
¿sí?, autorizó que se financiaran con puts. Cuando vos, o sea, como no querían el crédito que implicaba el sector público, utilizaron el Banco Central. Y para que no se vea contablemente, usaron los puts. ¿Por qué? Porque en la contabilidad regulatoria los puts, ¿sí?, se pone el valor de la opción, no el contingente. Explicarle a la audiencia. Y los pasivos remunerados, que son fuente de emisión, los va a cada ir exterminando para que no crezca la base monetaria. Y no solo eso, sino que tiene que arreglar el problema de los puts en el Banco Central. Y lo trágico de todo es que cuando Milei se estaba reuniendo con el presidente del Banco Central, Santiago Bauzili, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, los bancos jugaron de forma política muy sucia y muy curiosa su forma de proceder, porque todos estos bancos crecieron haciendo negocios con gobiernos K y decidieron ejecutar los puts mientras Milei estaba manteniendo esa reunión junto a las otras autoridades. Y gracias al ajuste fiscal que ha hecho Milei desde que asumió, le ha permitido tener un colchón y un superávit desde el mes de febrero en adelante, que le ha permitido poder pagar los puts cuando se ejecuten, y esa cantidad de dinero la pueda soportar y no tener que imprimir más dinero. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de Milei y sus inicios en Animales Sueltos y cuando no lo conocía a nadie? ¿Crees que ahora todos quieren a Milei porque es presidente? ¿Qué opinas acerca del modelo y por qué llegó Milei a la presidencia? ¿Crees que el modelo es el que cambió y es el que estaba dando resultados malos? ¿Qué opinas acerca del déficit fiscal y la impresión de dinero? ¿Crees que es positiva para que la economía arranque? Y finalmente, ¿qué opinas acerca de cómo el ministro de Economía ha abordado la baja de la inflación? ¿Crees que es la correcta? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós, Inés.